veamos la estructura para formar una pregunta. Primero va a ser el auxiliar did, seguido del subject, que puede ser un sustantivo o un pronombre, que es el sujeto de la oración, seguido del main verb, del verbo principal, del verbo en su forma básica. Tengan mucho cuidado, ya que el que está cambiando aquí o el que estamos utilizando para hacer la pregunta en pasado es el auxiliar did, así es que el verbo ya no va a cambiar. Tengan en cuenta esto. Y por último tenemos al resto de la oración, al cual hemos llamado al complemento. Bien, ahora veamos algunos ejemplos. Para ello, primeramente vamos a ver statements, vamos a ver oraciones en su forma positiva. Por ejemplo, I worked late last night. Trabajé tarde anoche. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta a esta oración? Primero comenzamos con el auxiliar did. Muy bien. Did you work late last night? Bien, analicemos esta pregunta. Primero es el auxiliar did para hacer mi pregunta, seguido del subject. En este caso, si tú me estás diciendo I, entonces yo te pregunto, did you es el subject, seguido del verbo en su forma básica o del main verb, work. Si mi oración está en pasado y utilizo worked, al hacer la pregunta tengan mucho cuidado. El verbo va a cambiar a su forma básica, porque recuerden que estamos utilizando el auxiliar did para hacer la pregunta en pasado. Did you work late last night? Bien, ¿trabajaste tarde anoche? Y eso sería todo. Veamos otro ejemplo. They ate rice yesterday. Ellos comieron arroz ayer. El verbo ate está en pasado porque lo hicieron ayer. Ahora, ¿cómo haríamos la pregunta a esta oración? Primero utilizamos el auxiliar did, seguido del subject, en este caso they, seguido del verbo. El verbo no va a ser ate, va a ser eat, ya que estamos utilizando el auxiliar did en pasado. Y el verbo se mantiene en su forma básica, o el main verb, como verbo principal. Did they eat rice yesterday? ¿Ellos comieron arroz ayer? Bien, entonces, tengan mucho cuidado. Utilizamos el auxiliar did para hacer las preguntas y los verbos se encuentran en su forma básica. Ahora analicemos esta pregunta. Did you eat meat for breakfast? ¿Comiste carne en el desayuno? Ahora, en este caso vamos a enfatizarnos en la pronunciación del auxiliar did con los pronombres you, en este caso. No dije did you eat meat for breakfast. Lo que dije es did you. Utilicé prácticamente este sonido. Did you. Did you. Cuando hablen o escuchen a alguien preguntarle en el pasado, muchas veces van a escuchar de esta manera el sonido de la did, del auxiliar, con el pronombre you. Did you? Did you eat meat for breakfast? Entonces, esta es la manera más común de unir estos dos sonidos, del auxiliar con los pronombres. Veamos otro ejemplo. En vez de decir did it rain yesterday, vamos a unir estos dos sonidos, did con it, y nos va a salir did it. Did it. Did it rain yesterday? Did it rain yesterday? ¿Llovió ayer? Esta es la manera más común de escuchar la unión de estos dos sonidos, del auxiliar con los pronombres.